primero vamos a esta factorización más compleja. Entonces, si me dan un segundito, entonces vamos a compartir pantalla primero. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Entonces, la última factorización de esta parte de fórmulas es un trinomio, ya que tiene un x cuadrado, ¿cierto? Un término al cuadrado, tiene un término con x, ¿cierto? Pero la única diferencia con el anterior es que este término es distinto de 1, por eso aparece la letra A, aquí no hay letra, pero se entiende que hay un 1 aquí escondido. Y además cumple la condición de que este número no se puede todo esto expresar como algo al cuadrado, como el ejemplo que hicimos antes. ¿Se acuerdan que aparecía el 4x cuadrado? Entonces, quiero hacer esa diferenciación, porque es posible quizás hacerlo con el caso anterior, como lo hicimos en el ejemplo. Me explico. Si ustedes tienen, en la parte del cuadrado, ustedes tienen 4x cuadrado, ustedes saben que eso se puede escribir como 2x elevados. Entonces quizás, si ustedes hacen una descomposición como el ejercicio anterior, quizás no sea necesario todo lo que voy a explicar ahora. Quizás es un caso más especial de un trinomio de la forma anterior. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a que la letra esté sola, pero en realidad la fórmula va más allá de una letra, puede ser una expresión más larga. Entonces, si por ejemplo el término 9 elevado a 2 puede ser 9x. Entonces, si uno hace una descomposición correcta, puede encontrar más allá, por ejemplo, digamos que esto ha sido 6x, yo puedo encontrar el 3x aquí de nuevo. Entonces, quizás es un caso más complejo, entre comillas, del ejemplo anterior. Pero aparte de que este número no es 1, yo no lo puedo expresar como algo elevado a 2, que incluya letras y números. No puedo. Es imposible. Podría ser raíz de 2, pero claramente, yo podría volver a ir raíz de 2 y no es que sea imposible, mejor. Pero claramente no nos va a ayudar las raíces a simplificar el problema. De hecho, lo va a complicar más. Pero eso no es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta factorización? Que es lo que hemos trabajado en primero medio. Una de las técnicas más tradicionales es, bueno, no tiene usted un término al cuadrado, pero genéralo artificialmente. ¿Cómo lo va a hacer? Multiplique todo por 2. Todo lo va a multiplicar por 2. Con eso usted se asegura, entonces, ¿por qué lo estoy multiplicando por 2? No porque yo quiero, es porque este término es 2. Entonces, la idea en este tipo de factorización es que usted multiplique por el coeficiente del primer término del que está elevado al cuadrado. Con eso usted se va a asegurar que lo va a poder reescribir ahora como algo elevado a 2 y va a poder hacer lo que vimos anteriormente. Un detalle, si yo estoy multiplicando por 2, estoy cambiando toda la expresión. Entonces, si yo quiero volver al estado original de las cosas, en algún momento voy a tener que dividir por 2, porque así anulo esa multiplicación y vuelvo a lo que tenía anteriormente. Entonces, eso es lo que tiene esta técnica, que al final ustedes van a tener que dividir por el número que están multiplicando ahora, para que se queden con la expresión original. Entonces, este cambio, que es un poquito artificial, genera que usted multiplique todo por 2 en este ejemplo. Entonces aquí usted va a lograr que quede 4x, entonces esto se puede escribir como 2x elevado a 2, ¿cierto? Porque queda 4x cuadrado, lo coloco ahí entre medio, pero es cosa de darse cuenta que va a quedar 2x elevado a 2, me queda el término elevado a 2. Acá no voy a multiplicar, es mucho más conveniente dejar el 2x, ya tenemos que este es 2x, entonces en esta multiplicación yo no voy a colocar el 14x,
sino que usted mentalmente va a colocar más 7 por 2x. Va a colocar el término que está al cuadrado que generó y lo va a apartar de nuevo. Y va a dejar el 7 aparte. Lo dejo en paréntesis para remarcar el término. El último término, que no tiene número en este caso, si ese lo hacemos, esto queda menos 8. Perfecto. Ya tenemos todo casi listo. Entonces, ahora, lo marco con el rojo, tenemos el término común para hacer la factorización. Y volvemos al caso anterior. Entonces, esto es 2x, 2x. Ahora busque dos números que multiplicados den menos 8 y sumados den 7. Y creo que hay uno, ¿no? ¿Qué números son? ¿Cuál es? Ah, menos 8 y 7. Menos 8 y 7, eso. Sí. Sería 8 y menos 1. Positivos, ¿se acuerdan? Porque como tienen signos distintos. Sí, 8 y menos 1. Entonces, más 8 y menos 1. No importa el orden, pero parecería que hemos terminado. Pero recuerden que este es el resultado de todo multiplicado por 2. Si queremos volver al estado original de las cosas, vamos a tener que dividir por 2. Entonces este es el paso que a veces, muchas veces incomoda porque se nos olvida dividir por 2. Es lo que comentaba el otro día en el grupo. Entonces esto se divide por 2. Y lo bueno de esta factorización es que siempre va a haber alguno, o incluso los dos, que se pueda factorizar. Si se fijan, este se puede factorizar. En este caso por 2. Entonces se va a poder eliminar no haciendo la división, sino que simplificando. Entonces ahí queda, lo hacemos con verde, y ahí 2 factor de x más 4, factor de 2x menos 1, ese no lo tocamos, dividido por 2, ahí por verde, y ahí usted va a poder eliminar ese, y ahí está la respuesta. X más 4, coloquémoslo con rojo, x más 4, factor de 2x. Entonces eso fue lo que hemos trabajado desde primero medio, la factorización más difícil. Entonces, es mecánica y, si se fijan, el primer paso es multiplicar por el coeficiente del término que está al cuadrado, para generar que el primer término se pueda escribir como todo elevado a 2. En la multiplicación, apartar ese término para encontrar el término común para la factorización por binomios con término común, ¿cierto? Esto es buscando los coeficientes, buscando dos números que he multiplicado del menos 8, sumamos 7, toda esa parte se conoce. Y la parte final es volver a dividir por este número que multiplicamos al principio, porque tenemos que volver al estado natural de las cosas. El multiplicar por 2 cambia todo. Entonces, si divido por 2, compenso y vuelvo al estado original. Saco foto. Bueno, y ojo, un detalle, lo acabo de repetir. Al hacer esta división, si la factorización está correcta, usted va a poder eliminarlo. ¿Ya? Lo va a poder eliminar y seguramente se va a poder factorizar por alguno de estos términos. Incluso puede que ese número se pueda factorizar por uno de aquí y uno de acá. Me explico. Por ejemplo, aquí puede haber un 6 abajo. Y quizás, como el 6 es 2 por 3, el factor 2 lo voy a sacar de aquí y el factor 3 lo podría sacar de acá. Puede ser. Está dentro de las posibilidades que ocurra. Ya esos son ejercicios más sofisticados. Mando foto y ahora vamos a ver la técnica del splitting. ¿Ya? Que es una forma distinta. Si se la aprenden también es dinámica. También es un poquito artificial en lo que es la descomposición. Un poquito poco común. Y lo vamos a ver con el video. Ustedes lo pueden ver todas las veces que quieran. Lo vamos a revisar para que lo veamos. Entonces vamos a compartir pantalla. Entonces este fue el video que les mandé, el mismo ejercicio que hicimos ahora, entonces lo vamos a revisar.
Entonces, ojalá se haya visto bien el video. Realmente las cosas tienen problemas. Pasa mucho con esto del internet que no se ve bien. ¿Se vio, no? ¿Sí? ¿No tiene problema? Sí, profe. Sí. ¿Ya cuál es el splitting? Que sinceramente yo creo que sí alguna vez lo he visto, pero escúchame, no quiero equivocarme con el inglés, porque después, pero split, si no me equivoco, es como dividir, ¿cierto? En inglés. ¿Se usa? ¿Sí o no? Como dividir, sí. Lo veo en algunos juegos, no sé lo mucho. Split, la palabra split, el verbo. Entonces, el splitting, imagínense, haciendo memoria, porque imagínense que yo no lo ocupo, me dice que si yo tengo el mismo ejercicio, dice primero que yo multiplique estos dos números. Multiplique los dos extremos, ese 2 y ese 4. En este caso negativo. Entonces tengo 2 por menos 4, da menos 8. Entonces, si no me equivoco, tenía que buscar dos números que multiplicados den menos 8 y sumados den 7. ¿Se acuerdan o no? Así era, ¿sí? ¿Lo recuerdan así, no? Que había que buscar dos números que multiplicados den menos 8 y sumados den 7. Perdón, sí, ¿se acuerdan que eso era? ¿Se acuerdan, no? ¿O lo repetimos? ¿Lo quieren ver de nuevo? Como profe no puedo escuchar bien. Que miren, si lo vemos de nuevo, con detalle para que lo... Miren. La parte clave... Se multiplican los dos, ¿no? La parte clave es esta, miren. Ahí está. Esa es la parte clave. Esta es la parte clave. El resto es más automático. El primer paso es fácil, porque hay que multiplicar los dos términos extremos, pero la parte difícil, que se nos puede olvidar, es este paso. Buscar dos números que multiplicados, ¿cierto?, den menos 8 y que sumados den 7. Entonces, ¿qué números podrían ahí calzar? De nuevo el 7 con el... No, Sí, o sea, el 8 con el menos 1, ¿no? es muy parecido, ¿cierto? ¿Se fijan? Sí, esta es la parte difícil del splitting. Ese paso y lo que vamos a hacer después, que es la descomposición. Entonces, si lo vemos de nuevo... Ay, qué raro. Justamente... No sé qué me pasó, pero... Bueno, ahí está. ...8 y menos 1, ¿cierto? Entonces ahí está el tema. Entonces ustedes encuentran esos dos. Entonces ya saben que este es 8 y menos 1.
suman menos 7, multiplican menos 8. Y este es el paso difícil porque yo voy a descomponer este 7x usando estos dos números. Entonces esto es lo mismo, esto es como podríamos decirlo artificial, quizás que tiene este método. Esto es 8x menos 1x o x. Esa es la parte más compleja quizás que tiene el splitting. Hacer esa descomposición. El resto ya es factorización por partes. Entonces, si ustedes hacen bien, ¿cierto?, esa descomposición, van a poder factorizar de a pares o en partes. Ese binomio se puede factorizar por 2x, ¿cierto? ¿Se fijan o no? Entonces el binomio es 2x. Factor de x más 4. Y este se puede factorizar por menos 1. La típica factorización por menos 1 aquí. Por eso remarqué el menos 1 para que lo vean. Menos 1, factor de x más 4. Entonces estas son dos factorizaciones por partes, de dos términos. Como lo dijo ahí la niña del video, esto está bien hecho si al hacer esta factorización hay un binomio en común. Y lo marco con verde. Si hay un binomio en común es porque está todo bien hecho, lo más seguro. Entonces ahora vuelvo a factorizar por x más 4 en este caso. Y esto quedaría factor de 2x menos. Y ahí estaría listo. Y otra técnica, yo la encuentro que tiene sus ventajas, también es automática, y sobre todo no tienen que simplificar al final, que muchas veces se nos olvida o hay que hacer. Muchas veces los alumnos se olvidan de hacer esa división final cuando hacemos el método anterior. Entonces ahí queda, y yo encuentro que es automático, si también no es difícil si lo van ejercitando y tienen harto de ejercicio y lo van internalizando con práctica. Esa otra forma, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer perfectamente y no hay ningún problema. Nos quedan los últimos 10 minutos para trabajar y nos vamos a meter con la última parte, que es factorización por agrupación de términos, ¿ya? Entonces, esta es una forma, en realidad, existen factorizaciones, si se fijan, donde yo no factorizo todos los términos, sino que algunos de ellos. Entonces vamos a hacer algunos de estos ejercicios, que con eso terminamos, y después nos vamos a meter la próxima semana con un repaso de fracciones algebraicas. Ojo, ahí un detallito, la gente que no ha hecho la evaluación, le va a servir mucho este repaso. La que no ha hecho esa evaluación que vimos en junio, más o menos. Entonces les puede servir harto de repaso para cuando la den. Entonces, vamos ahora a esta parte que es la factorización por agrupación de términos. Entonces, hay un detalle que a veces uno está acostumbrado, cuando vimos al principio de la clase, que todos los términos tienen un factor común. Y hay ejercicios en que no todos los términos tienen un factor común y la factorización se tiene que hacer por partes. Que un poquito es lo que vimos en el splitting. ¿Se fijan? En el paso final del splitting, acá, aquí, ustedes factorizaron estos dos por separado y estos dos por separado. Entonces, no factorizaron todos por un mismo valor, no se podía. Pero sí tomaron partes y factorizaron, tomaron otra parte y factorizaron. Después encontraron que había un factor común y volvieron a factorizar. Entonces esto es una factorización compuesta, donde los términos tienen que agruparse convenientemente y seguramente formar grupos de a 2 o de a 3 términos y encontrar una factorización. Pero si se fijan, ustedes ven la estructura de esto completa, no hay un factor común a todos, a diferencia de lo que vimos al principio. Entonces vamos a tener que reagrupar seguramente convenientemente, encontrar factores comunes en una parte, encontrar factores comunes en otra,
y después volver a factorizar, y ahí hacer la factorización final. De una forma distinta, de una forma más compuesta, y tiene detalles que lo hacen un poquito diferente a lo que hemos visto. Entonces dice ahí, para factorizar polinomios de varios términos, puede ser 4 o más, estos se pueden agrupar de forma conveniente para hacer factorizaciones parciales, que fue lo que hicimos con el splitting por partes, y llegar a una factorización final, que fue lo que hicimos después. Los casos anteriores de factorización nos conducen a la siguiente estrategia general para factorizar un polinomio, ¿ya? Esto es combinar lo que vamos a ver ahora con lo que ya vimos. Entonces, primero, paso para factorizar. Intenta encontrar un factor común. Si usted encuentra un factor común, es lo que hicimos al principio de la clase, factorización por factor común, con las fórmulas y todo, ¿ya? Si se puede hacerlo con factor común, se queda en el paso 1 y está listo, factoriza por factor. Si no tienen un factor común todos, lo vimos, por ejemplo, con el splitting, lo vimos, ¿cierto?, en los ejemplos anteriores, hay que ver cuántos términos tiene. Si tiene 2 términos, puede ser alguna suma por su diferencia, puede ser una diferencia de cuadrados, puede ser una suma de cubos o una resta de cubos. Si es alguno de esos casos, ocupe las fórmulas que vimos hace un rato. Suma por su diferencia, suma cubos o diferencia de cubos. Si no logra, ¿cierto?, no logra factorizarse en esos casos, ¿cierto?, puede que tenga más términos. Si tiene 3 términos, puede intentar el cuadrado de binomio, ¿cierto?, el trinomio cuadrado perfecto, o los trinomios que no sean cuadrados, que fue lo que vimos en los ejemplos anteriores, o lo que vimos ahora con los splitting, que eran de 3 términos, ¿se acuerdan? Entonces, si tiene 3 términos, seguramente es una factorización de la que ya hemos visto. Ahora, si tiene más de 3 términos y no hay factor común, ni tampoco hay alguna de estas fórmulas, no se puede reducir a menos términos, vamos a tener que agrupar de manera conveniente para hacer esta factorización que vimos en el paso del splitting. Último, el polinomio debe quedar totalmente factorizado, ¿ya? Hagamos algunos 2 ejemplos y terminamos la clase. Entonces, si se fijan ahí, dice, para verificar si la factorización es correcta, usted puede multiplicar todo. Eso es siempre lo que se les dice en la factorización, que si uno quiere comprobar una factorización, uno puede multiplicar lo que consiguió, y si volvió a la original, a lo que tenía antes al principio, porque está bien hecho. Entonces, partamos con ejercicios, unos 2 o 3 ejercicios de esto. Vamos a partir con ese número 1, que es el más directo, ¿ya? Entonces vamos a la pizarra. Dice MA más A menos MC menos C. Entonces, si uno ve estos 4 términos, estos se pueden agrupar de 2 en 2. Si uno mira esta parte, este ejercicio es fácil porque uno mirando en el orden que esté, uno puede ver factorización. No hay que hacer ningún reordenamiento. Aquí yo veo quizás que los 4 no se pueden factorizar. Tampoco hay alguna de las fórmulas que trabajamos. Pero esta se puede factorizar por A. Tiene factor común A. Factor común A, entonces queda M más 1. Y acá se puede factorizar por menos C, para que cambien los signos y quede todo positivo. Si queda menos C, esto queda, para que quede menos M por C, falta la M, para que quede menos C, queda más 1. Entonces ahí veo factorización, ¿cierto?, por un factor común. Factoricé esa parte, y estas factorizaciones tienen un factor común que es un binomio. Entonces se vuelve a factorizar ahora por m más 1, lo coloco en verde para que lo noten. Factor común. Y ahora colocamos lo que falta. Para este ya tenemos el m menos 1, falta multiplicarlo por a. Para este ya tenemos el menos 1, falta el menos c. Entonces es una factorización que se hace en 2 pasos. Primero reordenando. En algunos casos, como en este, no hay que hacerlo.
encontrando factorizaciones de a dos términos o más, haciendo esta primera factorización por partes, después encontrando lo más seguro un factor común entre cada factorización, y después volvemos a factorizar por ese factor común y aparece la expresión final. Como dijimos hace un momento, si usted quiere comprobar que todo esto está bien, usted multiplique todo por todo, y si llega a lo que hizo al principio, está todo ok. Entonces eso es lo que se llama la factorización por agrupación de términos. Vamos a hacer dos ejemplos más. Mando los ejercicios y dice aquí. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios para terminar. Seguimos bajando acá y vamos un poquito a cosas más complejas. Por ejemplo, ay, no, esta se puede factorizar. ¿Se fijan aquí, por ejemplo, que con S, quizás aquí no está llegar y factorizar, quizás van a tener que reunir la A con el A para poder factorizar, o la B con el B para factorizar, y van a poder encontrar su respuesta. ¿Se fijan que hay que reordenar? No es llegar y hacerlo. Por ejemplo, aquí el x cuadrado con el 3z, si los tomo así como están, no voy a poder factorizarlo. Ni tampoco, y quizás aquí sí, pero quizás aquí no. Entonces, a esto voy con el tema de reordenar, que a veces no es llegar y factorizar como está, porque si no, no voy a lograr nada. Pero si reordeno convenientemente con factores comunes, voy a poder hacer la factorización y llegar a este producto, estos dos términos con paréntesis. Entonces vamos a hacer el 3 para que veamos cómo reordenar. Entonces queda x cuadrado más 3z más 3x más zx. Entonces, la tentación que uno podría tener es factorizar, ¿cierto? Si uno factorizar aquí no tengo nada que hacer acá. Pero aquí podría factorizar por la x. Quizás no voy a lograr nada, porque solamente factorizaré aquí. Entonces, si aquí factorizara por x, quedaría 3 más z. Pero acá no tengo nada que hacer, entonces hacer una factorización así como está no es conveniente, no llegamos a nada factorizable. Pero si hacemos un reordenamiento conveniente de los términos, buscando factores comunes, yo podría quizás agrupar S con S. Entonces yo lo voy a colocar juntos, x cuadrado más 3x, y podría convenientemente agrupar estos dos, que tienen, si se fijan, la letra Z en común. Entonces, más 3z más zx. Entonces ahora puedo hacer dos factorizaciones. En verde, el factor común es x. Entonces quedaría factor de x más 3. En negro tengo el factor común z. 3 más x, ¿cierto? Z factor común, 3 más x. Profe, no se ven iguales, pero es la suma, da lo mismo el orden. Usted lo puede hacer mental. Y ahí vuelvo a factorizar. Por x más 3. Exacto. ¿Se fijan? Este es el mismo factor. Si encuentran un factor común es porque esta parte lo están haciendo bien. Este paso lo voy a colocar de más. Usted lo puede haber hecho mentalmente. Ese cambio de aquí, ¿ya? Pudo haber hecho mentalmente ese reordenamiento para que usted vea que esto queda igual que ese. Lo puedo hacer porque la suma da lo mismo el orden. Y ahí está la otra factorización, entonces ahí yo puedo decir con rojo el factor común es x más 3, factor de x más 0. Y ahí está. No es la única forma, de hecho, esto es un comentario adicional. Si no me equivoco, si usted hubiese juntado el x cuadrado con el zx, esos dos, con esos dos,
también ese se puede factorizar por 3, y esto se puede factorizar por x. Si usted lo reordena de esa forma, debiera llegar a la misma respuesta. No hay una forma única en este ejercicio de factorizar. Si alguien lo quiere hacer, o alguien incluso lo puede haber hecho y llega a lo mismo. Entonces, es una forma de hacerlo. Último ejercicio para terminar esta parte y darles la libertad después ya que hagan los ejercicios de la guía y hacer consulta. Vamos a ir, ¿cierto?, al último que está aquí. Fíjense, la respuesta está abajo. Pero... Entonces, un comentario antes de hacer el último. Ese se podría hacer, ¿cierto? Podríamos agrupar quizás los 5, podríamos agrupar los 7 PQ, no sé. Ahí hay varias formas. Quizás puede resultar así como está, porque tienen el i elevado a 2 y el x elevado a 2. Habría que ver eso. Eso se puede hacer quizás de una o varias formas. Igual la respuesta está ahí. Hagamos el 6. Entonces, el 6 es un poquito más largo en realidad, pero no es difícil porque es llegar y hacerlo. Entonces, dice ax menos bx más bi más 6 menos cx más menos a. ¿Qué podrían hacer aquí en esto? ¿Qué se les ocurre? Aquí les doy un poquito de espacio. Vean bien los términos, los voy a escribir bien para que lo puedan notar. ¿Puedo compartir pantalla de nuevo, profe? Es que de ahí Sí, no se se ve ve un poco también. borroso. Sí. Ahí está. Pueden escribirlo si quieren. Lo voy a escribir más grande, espérenme que lamentablemente el negro no me... Yo lo haría por A, o sea, ordenaría A, B y C. Ya. Espérenme un poquito, voy a escribirlo para que lo vean bien. El verde no ayuda, lamentablemente. Hay que comprarme otro plumón con mejores colores. A mí me gusta el verde, pero parece que me ayuda en la pizarra. El negro y el rojo son los mejores. Hasta ahora. Ya, miren. Entonces tengo AX, BX, BI, CI, CX, AI. Antonio, te dijo agrupar los A, los Sí. B y los C. Es absolutamente válido. Alguno puede haber dicho, profe, que si agrupo los X por un lado y los Y por el otro, también es correcto. Deberían llegar a la misma respuesta. Pero como Antonio dijo primero, pactamos con los X y los Y, ¿cierto? Vieron los A, los B y los C. Entonces, reordenemos. Coloco primero lo que tiene A. Después coloco lo que tiene B. Vamos a ver con otro color. Y por último, voy a colocar los que tienen C. Aquí un detallito para que quede todo más bonito y más ordenado. Como esto va XY, XY, entonces aquí voy a colocar primero el X y después el Y. Entonces aquí menos CX y más C. Entonces, hagamos factorizaciones. Esta se factoriza por A. A factor de X menos Y. Después, si factorizo esto por menos B, para que quede X menos Y, porque si le coloco más B, ahí voy a tener un problema con signos. Para que este quede X positivo, entonces en menos B factorizar lo más conveniente para que calce justo con los signos. Entonces queda X, y este tiene que ser menos para que dé más arriba. Menos y menos da más. Y por último, esto también vamos a hacerlo por menos. Menos C factor de X para que quede menos CX, y este tiene que ser menos para que quede más acá arriba.
Entonces ya veo, con los tres colores distintos, que hay un factor común, ¿cierto? Ahí está. Entonces el X menos Y, factor de A menos B menos C. Y ahí está todo ok. Listo, listo, listo. Si alguien lo hubiese hecho con los X, agrupando los X y los Y, Eso hubiera sido más rápido, ¿no? quizás, sí, puede ser, hubiesen obtenido el factor común con A, B, C, y después al final hubiesen obtenido el X menos Y. Puede ser, pero no es tanto tampoco, no es como, wow, así, como gran diferencia hacerlo uno u otra forma. Estamos listos, terminamos la